Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Vanessa Gómez. Soy estudiante de la Universidad del Atlántico del programa Danza, en la Facultad de Bellas Artes. El día de hoy les vengo a hablar sobre el capítulo 6. El tema que me tocó fue el proceso de análisis de datos. No hay una única fórmula aceptada por todos los investigadores etnográficos que pueda servir como estrategias para el análisis de datos recogidos en el campo. En efecto, algunos especialistas han señalado que el análisis de datos, excepto los datos cuantitativos, se hace forzosamente a medida para educarse a las necesidades particulares de proyectos específicos. De esta manera puede parecer que el análisis de datos etnográfico es más un arte que una ciencia. Y ciertamente se ha acusado a los etnógrafos de ser científicos blandos, es decir, intuitivos o impresionistas, antes que rigurosos en sus análisis, pero también más regularidad en sus enfoques que de lo que causa inicialmente a la vista. Y en la mayoría de las formulaciones del proceso se encuentran varios puntos importantes. Estos puntos se pueden tomar como bosquejos para un marco aceptable para el análisis. Sin embargo, que no es preciso que los pasos en este marco tengan que suceder en un orden estrictamente esencial. Pueden tener lugar de manera simultánea o quizás alguno de ellos tenga que repetirse en el curso de investigación. Ahora seguimos con la gestión de datos. Es esencial organizar de un modo claro las notas de campo. Cada vez más etnográficos y contemporáneos encuentran que es conveniente guardar sus notas en forma de archivos informativos. Pero es posible hallar todavía trabajadores de campo que utilizan medios de trabajo a nivel tecnológico. En ocasiones, porque en circunstancias de sus entornos de campo no se adecúan al uso de los ordenadores. Otras veces simplemente por hábito y preferencia, como clasificadores de papel o de tarjeta. Ningún método es mejor que otro. Todo depende de cómo nos guste trabajar. Lo importante es poder encontrar y recuperar los datos después de haberlos archivados. Habitualmente es buena idea repasar nuestras notas antes de continuar con un análisis más formal. Pueden haber detalles que hayas olvidado después que recogió los datos y una lectura general refrescará su memoria. La estimulará y también comenzará a reflexionar sobre lo que piensa, lo que sabe y ahora empezará a plantear preguntas sobre lo que necesita todavía entender. Por consiguiente, el investigador se basó en el estudio de la Trinidad en un cuerpo extenso de publicaciones existentes sobre la escrituración hindú internacional. A partir de esas publicaciones, él identificó varios temas claves que lo ayudaban a organizar sus propios datos. La pérdida de la casta, los cambios en la estructura familiar, el rol de las religiones tradicionales, las oportunidades económicas en el periodo posterior a la escrituración, las relaciones políticas entre los hindúes y otras etnias. En la sociedad postcolonial y la migración secundaria, es decir, el abandono del lugar de residencia de los hindúes de segunda o tercera generación, así Inglaterra como Canadá y Estados Unidos. Organizó su cuaderno de notas utilizando temas como categorías principales. Al leer las notas, cuando se preparaba para el análisis de los resultados finales, comprendió lo que ya había comenzado a sospechar, que la primera categoría era un problema más o menos insistente entre los hindúes de Trinidad y que, excepto para los brahmanes, la casta especializada en la religión, ni siquiera los más ancianos podían recordar con precisión su afiliación tradicional de casta y a nadie parecía preocuparle mucho que este supuesto pilar de la cultura hindú hubiese desaparecido de la escrituración o a lo largo de la generación. Y por último, les voy a hablar sobre la presentación de los datos y sobre mi punto de vista acerca de todo el texto. La presentación de los datos son los datos dispuestos en categorías útiles. Es posible resumir
los datos en forma de textos o tablas o figuras o alguna combinación de estos formatos. Hay varias maneras de presentación utilizadas comúnmente, como la tabla de comunicación de matriz, que puede ser tan simple como una tabla de 2×2 que comparen dos segmentos de una población en función de una de las categorías. A partir de mi punto de vista, entendí que en el texto habla sobre los etnógrafos, que son los que estudian la etnografía, y la etnografía es una ciencia o un arte para poder observar la comunidad y extraer sus datos. El etnógrafo hace primero un trabajo de recopilación de información, luego una lectura general de la sociedad y va comprendiendo sus comportamientos y actitudes tanto en un individuo como en un grupo.